Iglesia Pentecostal Camino a la Vida Eterna presenta su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna, con el pastor Juan Interiano. Ministerio Palabra de Vida Eterna, con un mensaje a las naciones. Al libro de Éxodo capítulo 30. Una vez más, todos sean bienvenidos en el nombre del Señor. Saludamos también de una manera muy especial a toda la audiencia televisiva y radial, toda la audiencia cibernética. Y gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes a través de esta transmisión en vivo. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 22 en adelante. Me responde con un fuerte amén cuando lo tenga. La palabra del Señor lee de la manera siguiente. Éxodo capítulo 30, versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo, será muerto. Digo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y galbano aromático e incienso puro, de todo en igual en peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en el polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado, será muerto de entre su pueblo. Amén. Digan amén, hermanos. Amén. Hemos leído una porción muy interesante donde precisamente se nos habla de los ingredientes del aceite de la santa unción. Creo, hermanos, que para aquellos que somos estudiosos de la palabra, tenemos ya la idea de lo que está hablando precisamente esta porción que hemos leído. Y aquí está hablando de la unción de Dios. Todo esto está representando la unción de Dios, la unción santa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que el anhelo, el deseo de todo creyente precisamente es, hermano, ver en su vida una vida ungida, una vida desarrollada dentro de ese valor precisamente de lo que es la unción de Dios. Es impresionante. Yo creo que cuando nosotros vemos hombres o mujeres que son usados poderosamente por Dios, yo creo que a nosotros nos entra ese anhelo, ¿verdad que sí, hermano? Como hombres con tremendo testimonio, como por ejemplo
el testimonio de Smith Wigglesworth, un hombre tremendo, el apóstol de la fe se le llamó. Este hombre, hermano, entró en una pasión de ser ungido, de ser lleno por el Señor, de tal forma que Dios comenzó a ungirlo y a saturarlo, y él decía: de verdaderamente tengo que estar completamente lleno, atestado del Espíritu, que no haya lugar para ninguna otra cosa, sino que el Espíritu Santo en verdad sea el que me posea y el que tome el control de mi vida. Y Dios comenzó a usar a este hombre de una manera poderosísima. Venían, hermanos, personas incapacitados, amén, deformes, y Dios hacía tremendos milagros a través de él. Habían personas enfermas de cáncer y Dios los sanaba. Había una unción tremenda, extraordinaria. Que dice su testimonio que en su ministerio 23 personas fueron resucitadas. Increíble, impresionante cómo Dios levantó a este hombre, porque se dispuso moverse bajo la unción del Espíritu. En cierta ocasión le mandaron el mensaje que una mujer había muerto. Y ahora su amigo lo lleva, y cuando llegan a la casa, ahora encuentran a aquella mujer que está muerta en la cama. Y dice que su amigo estaba con tanto miedo, que él nunca había visto una persona con tanto miedo como estaba viendo a su amigo en ese momento. Y él dijo: quizás este va a pensar que es absurdo lo que voy a hacer, pero ahora, hermano, se tiende sobre la cama, agarra el cuerpo de aquel cadáver, aquella mujer muerta, se lo pone en el hombro y comienza a andar caminando sobre ella en la habitación y caminando con aquel cadáver. Y llega el momento que se va contra la pared, agarra aquel cadáver y lo pone contra la pared y le dice: muerte, te reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando él pronuncia eso, dice que desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, aquella mujer que estaba muerta comenzó a temblar y le dijo: en el nombre de Jesús, camina. Y aquella mujer comenzó a caminar, fue levantada, fue resucitada. Eso es lo que hace la unción. Cuando hay unción hay milagro. Cuando hay unción hay poder de Dios. Aleluya. ¿Cuántos anhelamos más de la presencia de Dios, hermano? ¿Cuántos queremos esa unción santa? Una señora salió hacia la parada del bus y ahí estaba también Smith. Y dice que la señora estaba peleando con su perrito y le decía a su perrito: váyase para la casa. Peluchín, váyase para la casa. Y el perrito no se iba. Hasta que llega el momento que ella le dice: váyase para la casa. Y el perrito salió con la colita en medio de las patas para la casa. Y Smith dice: así, con esa autoridad, se le tiene que hablar al diablo también. Usualmente, hermanos, cuando vemos a estos hombres y a estas mujeres de Dios usados poderosamente en esta plataforma de unción, de poder, y que verdaderamente, en lo personal, yo no soy sincero, a mí, hermano, me produce el anhelo de andar en esa misma unción. Yo estoy sediento y hambriento, y yo quiero moverme en esa unción poderosa. Y como hemos venido ya aprendiendo, ningún cristiano va a ser victorioso en esta tierra sin la unción de Dios. Y de la única forma como se van a podrir los yugos, de la única forma como tú vas a vencer todo vicio y todo pecado, es bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. La cosa está, o el detalle está, que muchas veces desconocemos todo el proceso que ha pasado ese hombre de Dios o esa mujer de Dios para tener esa unción. Y precisamente, hermanos, en esta porción de Éxodo que hemos leído, vemos cómo Dios ordenó preparar el aceite de la santa unción. Esto de preparar, cuando usted prepara algo, está hablando de un proceso.
Y precisamente toda la preparación de este aceite de la santa unción es un proceso, o requería un proceso, pues requería la unión de una serie de ingredientes que hoy vamos a nosotros, hermano, precisamente a meditar en esos ingredientes, su significado tipológico, porque tiene mucha riqueza, ya que cada uno de ellos tiene un significado preciso y que representa una poderosa enseñanza en nuestra vida. Conocernos precisamente estos ingredientes nos ayudará a entender cómo la unción puede crecer, cómo la unción puede multiplicarse, cómo la unción de Dios puede incrementarse en nuestras vidas. Y yo creo que en esta hora aquí hay personas que desean eso. ¿Cuántos desean que la unción de Dios crezca en su vida? ¿Cuántos desean que la unción de Dios se multiplique en su vida? ¿O quieren ser cristianos estériles? ¿Quieren ser cristianos derrotados? ¿Cristianos vencidos por el maligno? ¿O quieren ser cristianos victoriosos? ¿Cuántos quieren ser cristianos victoriosos, hermano? Entonces es necesario el incrementar lo que es la unción de Dios en nuestra vida. Cada ingrediente que precisamente el Señor señaló a Moisés está diseñado de manera única, y cada uno representa un trato de Dios en nuestra vida. Los ingredientes que aquí menciona Moisés, dictado por el Señor, que es los ingredientes de la unción, son mirra, diga conmigo, mirra, canela, cálamos, casia y aceite de olivo. Pero también ahí aparece el arte del perfumador. Ese arte del perfumador está tipificando al Espíritu Santo de Dios, hermano. Es el Espíritu Santo el que, hermano, precisamente pone en nosotros ese olor grato de la presencia de Dios. No hay cosa más linda llegar a una iglesia donde esté la presencia de Dios, donde se pueda, hermano, a través del Espíritu respirar el aroma del olor grato, del aceite del perfumador, del aceite divino, que es la grata presencia del Señor, que es la unción de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. El apóstol Pablo habla en 2 de Corintios capítulo, hermanos, 2, capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cómo nos lleva el Señor, hermanos? En triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La iglesia no tiene que apestar a diablo. La iglesia no tiene que apestar a demonio. La iglesia tiene que dar olor fragante de la presencia del Dios Santo, del Dios poderoso. ¿Cuánto lo cree? Porque para Dios somos grato olor en Cristo. Grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte. Ese era el olor suyo antes de venir a Cristo. Tenía olor a ciprés, tenía olor a cementerio, tenía olor a funeral, olor de muerte. Pero ahora que estamos en Cristo, Pablo dice: aquellos que son salvos, tenemos el olor de vida para vida. Ahora tenemos el olor de vida que hay en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen vida en Cristo? ¿Cuántos tienen vida en Cristo? ¿Se gozan por eso, hermano? ¿Cuántos se gozan? La porción leída comienza acá a hablar y dice precisamente, hermanos, acerca de esta ordenanza que Jehová Dios le entrega a Moisés. Habló más Jehová. Cuando dice que habló más, significa que ya le venía hablando. O en otras palabras, nuevamente Jehová le habla a Moisés diciendo: tomarás especias finas. Y primeramente habla de mirra.
mirra. ¿Qué es mirra? En el hebreo, la palabra mirra significa amargura. Miren los ingredientes que llevaba la unción, la santa unción. Amargura. Esta hierba, la mirra, es de un olor muy agradable, pero cuando se lleva a la boca tiene un sabor muy amargo. ¿Qué representa la mirra? Cuando nosotros vemos las cartas a las iglesias de Asia Menor, allá en Apocalipsis, el capítulo 2, capítulo 3, precisamente, hermano, se le escribe a la iglesia de Esmirna. Y Esmirna, lo que precisamente significa es mirra machacada. Porque la iglesia de Esmirna tuvo que enfrentar tiempos de amargura, tiempos de persecución. Es decir que la mirra, hermanos, precisamente está significando eso. Y si lo aplicamos en la vida de Jesús, la mirra representa los sufrimientos de Cristo Jesús. ¿Qué significa la mirra aplicada en la vida de Jesús? Sufrimientos de la muerte de Cristo. Porque, hermanos, el Señor murió por nuestros pecados, pero el sufrimiento fue terrible. La tortura, la flagelación, el menosprecio, la burla, el dolor agonizante, todo eso el Señor lo sufrió por cada uno de nosotros. Dicen amén, hermanos. También encontramos acerca cuando el Señor Jesús nace, hermanos, la Biblia habla que los magos le dieron a Jesús oro, incienso y mirra. El oro precisamente que trajeron estos reyes magos estaba representando la deidad de Cristo, la deidad de nuestro amado Salvador, porque Él se hizo hombre, pero 100% era Dios y 100% era hombre. Pero el hombre estaba representando esa divinidad, esa majestad, esa deidad de que el Dios Todopoderoso se había hecho hombre para venir a rescatar a su pueblo de la condenación del pecado. Alguien puede levantar las manos y dar gloria a Dios por eso. El incienso, hermanos, habla de las oraciones, habla de ese oficio, de ese sumo sacerdote. Todo esto tipificando el trabajo sacerdotal de Cristo. Y la mirra, que se habla nuevamente en esa porción, habla de ese sabor amargo de la muerte que iba a padecer en su sacrificio. Pero el detalle sería muy interesante el saber qué es lo que para nosotros, hermanos, representa la mirra. En nosotros la mirra representa la muerte al viejo hombre. ¿Qué representa? Muerte del viejo hombre. ¿Qué significa eso? Dios no puede derramar su unción a nosotros, hermanos, o sobre nosotros, si antes no hemos muerto al ego, a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestros pecados. Es necesario morir para que la unción de Dios sea derramada sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Entonces muchas veces vemos vidas sin unción de Dios, sin presencia de Dios, porque todavía, hermano, todavía somos caprichosos, todavía somos orgullosos, todavía somos petulantes, todavía, hermano, somos ególatras, todavía somos personas que estamos arrastrando aquellas conductas impropias que no nos dejan desarrollar en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos queremos unción de Dios? ¿Está dispuesto a morir? ¿Está dispuesto a darle muerte al viejo hombre? ¿A la vieja mujer? Pero ¿cómo es que Dios nos puede llevar a esa muerte del ego, hermano? ¿Cómo Dios nos puede llevar a eso? En el proceso que Dios recibe el nombre de los tratos de Dios, hermano.
En ese proceso que el hombre recibe esos tratos, hermano, implica muchas cosas. Cuando nosotros vemos hombres usados por el Señor, ungidos por el Señor, esto muestra e implica que estas personas han pasado desiertos, estas personas han pasado tribulaciones, pruebas, tormentas, soledad y muchas cosas que pareciera ser como que Dios nos ha abandonado. Todos los hombres, hermano, Moisés, para ser dotado de poder, tuvo que pasar el desierto, tuvo que vivir el desierto, tuvo que vivir de una forma, hermanos, como abandonado por Dios. Pero es la unción lo que nos capacita a morir. Es la unción lo que nos conlleva precisamente, hermanos, a mantener enterrado al viejo hombre. Es la unción que nos ayuda, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros podamos morir a esa vieja naturaleza y poder entonces ejercer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero decirle, todo creyente que anhela moverse en la unción de Dios, ¿cuántos quieren moverse en la unción de Dios, hermano? Pues una vez más tiene que estar dispuesto a morir. Por eso vemos al apóstol Pablo. Él dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Con Él estoy juntamente crucificado. Pablo había muerto. Es decir que entró a ese estilo de vida de negar su ego todos los días. Porque cada día la vieja naturaleza tratará de levantarse para que tú vivas, hermano, como bajo ese parámetro de esa vida de pecado, de esa vida de maldad. Pero cuando verdaderamente estamos dispuestos a morir, estamos dispuestos a negarnos todos los días, a negarnos al pecado, a negarnos a la maldad, a obedecer a Dios en todo momento, a sacrificar nuestros deseos personales. Eso es la mirra. Eso es la mirra. Eso significa para nosotros. ¿Cuántos quieren la santa unción de Dios? ¡Qué pocos! ¿Cuántos quieren la santa unción de Dios? ¿Qué va a hacer entonces? Morir. Morir. Dale muerte a todo aquello que está afectando su vida. Mira, hermano, muchas veces nosotros exhortamos y decimos: hermano, ¿sabe qué? De buen testimonio en la calle, en la escuela. Pero fíjese que el buen testimonio, ¿sabe dónde se da? En tu casa. ¿Sabe cuándo se da el buen testimonio? Cuando estás solo con tu hijo, con tu hija. En oculto. En oculto. Allí es donde verdaderamente, hermano, tiene que darse el buen testimonio. Porque los creyentes son pícaros. Son pícaros, son tremendos. Los creyentes, cuando saben que van a hacer algo malo, lo primero que hacen es esconderse. Nadie, hermano, peca deliberadamente que todo el mundo lo vea. Siempre tratamos de una forma de como ocultarnos. Pero ¿sabe qué? Es en oculto. Ahí manifiesta en verdad si has muerto al viejo hombre, si has muerto a la vieja mujer. Porque entonces, hermano, haciendo eso vas a agradar al Señor y no vas a hacer cosas que van a desagradar a tu Dios. Pero la Biblia nos sigue hablando y luego le dice que aparte de la mirra tiene que tomar el otro ingrediente, que es la canela aromática. La canela que desprende un buen olor. ¿Qué representa la canela? Tipológicamente la canela está representando firmeza y estabilidad. ¿Qué está representando la canela? Firmeza y estabilidad.
O sea, cuando, hermano, tomas en cuenta los ingredientes de la santa unción, estás dispuesto a pasar los desiertos, a pasar las pruebas, a pasar los momentos difíciles, sabiendo de que Dios te va a dar siempre la victoria. Y estás dispuesto también a entender lo que es la canela, esa firmeza, esa estabilidad. Eso tipifica el carácter de Jesús en los creyentes. Nosotros como creyentes tenemos que manifestar el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús. Pues eso somos como cristianos, pequeños ungidos, pequeños Cristos, que la gente pueda ver en nosotros ese fundamento. Tener el carácter de Cristo como fundamento para movernos en la unción de Dios. La unción de Dios es sostenida por el carácter y no se puede derramar sobre personas inestables, personas que no tienen fundamento sólido, personas, hermanos, que hoy están bien con el Señor, mañana están abrazados con el diablo, hoy están en el evangelio, mañana están en el mundo. No, Dios no puede ungir personas así. Dios unge personas determinadas. Dios unge personas que están consolidados en la fe y que entienden que son llamados a vivir en obediencia para Dios. ¿Cómo aplicar todo esto a nuestra vida? Para que la unción de Dios sea derramada y obre para bien, es indispensable que se desarrolle el carácter de Cristo en nuestra vida, hermano. En cada creyente tiene que estar desarrollado el carácter de Cristo. ¿Se recuerda lo que dijo Juan el Bautista? Él dijo: es necesario, es menester, esto conviene, que yo mengüe y Él crezca. Pero los creyentes hoy modernos no. Crecemos nosotros, nos hinchamos nosotros y no se manifiesta el Señor. Es necesario que nosotros menguemos para que se desarrolle el carácter de Cristo en el creyente. Que la gente pueda ver la persona de Cristo en usted, en su trabajo, que la gente vea ese perfil Cristo en su vida. En la calle, en el vecindario, donde sea. Antes de que Dios use a un hombre, antes de que Dios use a una mujer, a un joven, a un niño, tiene que cambiarlo primeramente en su interior. En su interior. No puede, hermano, no puede ser un individuo usado por el Señor si no ha habido ese cambio en lo interior. Antes de que Dios use a este hombre en lo exterior, tiene que darse ese cambio primeramente. ¿A dónde? En lo interior, hermano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la canela representa precisamente eso, el carácter de Dios en nosotros. Representa el fruto del Espíritu. Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Él nos enseña que la manera más eficaz para que podamos movernos, hermanos, precisamente en el carácter de Dios, es a través de qué, de los dones del Espíritu, a través del fruto del Espíritu. Y eso es importante. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que tenemos que ser personas estables, personas firmes, personas que venga lo que venga, seguimos siempre adelante. Eso es precisamente tener el carácter de Dios. Que le cayó un rayo en el pie, usted sigue para adelante. Que vino la tormenta, usted sigue adelante. Que vino la prueba, usted sigue adelante y nada lo detiene. Y llega un momento que el diablo se confunde, dice: bueno, a este creyente le puse esta traba, le puse este obstáculo, le puse este problema, le puse esta dificultad y no lo detengo. Y tiene que huir porque él sabe de que nada lo va a parar a usted. Él sabe que usted va a seguir firme. Él sabe que ya usted tiene el carácter de Cristo. Y el creyente que tiene el carácter de Cristo, nada lo para, nada lo detiene. ¿Ustedes lo creen, hermanos? ¿Ustedes lo creen? Y luego también habla acá
Y dice acerca del otro ingrediente, que es la casia. La casia, en hebreo casia significa doblarse. ¿Qué significa? Doblarse, humillarse. Qué difícil es humillarse, hermano. Cuando le hacen algo a usted, se humilla. Qué silencio. ¿Ah? Casia, otro ingrediente de la santa unción. Humillación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese su tiempo. Humillación. ¿Qué es lo que usted hace cuando le ofenden? ¿Qué es lo que usted hace, hermano? ¿Ah? Hacemos como aquel hermano que dijo: esta es cristiana, dijo, pero esta no, dijo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos ultrajan? ¿Qué hacemos, hermano, cuando nos pisan el callo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos menosprecian? ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Nos humillamos? ¿O decimos, al rato le voy a dar rienda suelta al indio, ya va a saber esta hermana quién soy yo? Ya va a ver este hermano quién soy yo. ¿Ese es el estilo de vida que Dios nos demanda? ¡No! Dios quiere que seamos como la casia, que lo doblemos, que nos humillemos. Eso significa casia, humillarse. ¿Ah? ¿Qué más significa doblarse? Adorar. La casia es una planta olorosa como la canela. Pero ¿qué representa la casia? Representa precisamente una vida, hermano, ¿de qué? De humillación delante del Señor. Dios no derrama la unción sobre soberbios. Dios no derrama la santa unción sobre vidas, hermanos, petulantes, orgullosas, pecho de camión. No. Dios siempre a los arrogantes los ve de lejos, pero a los humildes, a estos los abraza, a estos los bendice, a estos los levanta. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Eso es, la casia representa para ti, para mí, esa vida de humillación, esa vida de adoración. El Señor requiere nuestra humillación. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces, dice el Señor, entonces voy a hacer descender mi gloria sobre mi pueblo. Entonces lo voy a ungir, entonces lo voy a levantar con poder. Si hay humillación, habrá levantamiento. Si hay humillación, habrá fuego de Dios. Si hay humillación, habrá unción del Espíritu Santo. Humillación, adoración, hermanos. Dios derrama su unción sobre los adoradores. Adoradores, que significa obedecedores. Gente que obedece al Señor en la iglesia, fuera de la iglesia, en todas partes. Gente que sabe alabar a Dios, gente que sabe adorar su nombre, gente que no tiene que nadie pedirle haga esto, haga aquello, alabe. No, ellos saben de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y tiene que ser adorado no en la carne, en el espíritu. ¿Cuánto pueden dar un alabanza del espíritu ahora? Tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores. Dígale que está a su lado, tienes que ser un verdadero adorador. Un verdadero adorador. Para que la unción de Dios se manifieste y fluya, y fluya, y fluya,
y fluya. Y hermano, qué lindo es cuando estamos en esa conexión, que la unción de Dios fluye y estamos en el culto y todos unidos alabando, adorando al Señor, y la unción fluye, y la unción fluye, y no hay espacio para los dardos del diablo, y no hay espacio para esos dardos de muerte, de soledad, y no hay espacio, hermano, para la tristeza. Amén, porque la unción de Dios se manifiesta en los verdaderos adoradores de Dios. Así que notemos cómo, hermano, Dios nos va enseñando. Dios nos va enseñando y cómo cada ingrediente representa algo para tu vida, para mi vida. Pero también habla esta porción del cálamo. El idioma hebreo, cálamo, es una caña, una hierba rojiza que huele a jengibre y crece en la ribera de las corrientes de las aguas. ¿Qué representa la caña? ¿Qué representa, hermanos? ¿Qué representaba aquella vara en las manos de Aarón, en las manos de Moisés? ¿Qué representaba esa vara, esa caña? Autoridad de Dios. Autoridad de Dios, eso es lo que representa. Pero antes de que Dios nos entregue su unción y su autoridad, nosotros debemos de estar bajo autoridad. Esto es estar bajo sumisión. Hay muchos creyentes que no tienen unción, producto porque no respetan la autoridad. No respetan, hermano. Hay una gran falta de respeto. Hay una gran necesidad de sumisión. Yo he visto hermanos que cuando tenemos eventos les pregunto, hermanito, ¿y de qué iglesia viene? Dice, yo vengo de la iglesia de Cristo. ¿Y quién es su pastor? El Señor es mi pastor. Y yo dije, otro grupo de rebeldes. Sí, hermano. Porque esos creyentes que dicen que Cristo es su pastor y no te menciona una cobertura en esta tierra de un pastor que Dios ha establecido, esa gente anda torcida. Esa gente no reconoce la autoridad, no hay sumisión. Y esa gente, hermano, por esa gente así ni se deje poner ni un dedo. Gente que irrespeta la autoridad de la iglesia, gente que irrespeta la autoridad del pastor, del liderazgo de la iglesia, no se deje poner las manos. Cuando usted sabe que alguien es rebelde, que alguien no se somete a la autoridad, que no es sumiso y le quiere imponer manos, quítasela. Y dígale, hermana o hermano, yo no quiero ese demonio rebeldía que anda usted. ¿Qué me va a transferir usted? ¿Qué me va a ministrar? Demonio de rebeldía. Yo los ato, los echo fuera, dígale usted. No importa cuál sea, hermanos, que el don ministerial que hayamos recibido, no importa los dones del Espíritu que tengamos, no importa el llamado que Dios nos haya hecho, todos necesitamos cobertura espiritual. Todos necesitamos que rendir cuenta y someternos. Sí. Como usted a su líder, usted tiene que someterse a su líder. Que si su líder sabe de que usted va por mal camino o que está cometiendo o que va a cometer un pecado y le llama la atención, no le diga, hey hermano, párese, no se meta con mi vida privada. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? Eso es rebelión, eso es rebeldía. Esa autoridad está allí, ese líder está puesto con autoridad delegada para ayudarle, para bendecirle, porque si le vamos a poner freno es para su bien, es para que no se destruya. Pero ese es el problema, hermano. Por eso muchos cristianos están secos, están vacíos, están muertos espiritualmente, sienten que el diablo se los está arrastrando ya, se los está hartando vivo. ¿Por qué? Porque no está este ingrediente, la acacia. No está precisamente el saber, hermanos, que tenemos que estar sumisos a la autoridad.
Y que no importa cuál sea, y no importa cuánto tiempo usted lleve en el evangelio. No importa, puede llevar 50 años en el evangelio, pero usted tiene que someterse. Si quiere la bendición de Dios, quiere la unción de Dios, sométase. 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 Sí, sométase. Que eso le traerá la bendición. Pero ¿qué otro ingrediente encontramos allí? ¿Qué más? El aceite de olivas. Ya vamos a finalizar. Este aceite era extraído precisamente de olivas maduras, las cuales eran llevadas a una cisterna y ahí eran machacadas con una piedra pesada para quitarle toda la cáscara y así extraer el aceite. Luego el aceite permanecía en la cisterna por un tiempo para que salieran las impurezas. Y la suciedad subía a la superficie y se desechaba. La piedra que usaban para machacar las olivas maduras se llamaba en hebreo Gat Shemen, que esto significa Hexemaní. Hexemaní, para ser exprimido, para ser machacado. ¿De qué nos recuerda eso, hermano? De Cristo, exacto. Cuando ya iba a ser entregado al suplicio, dice la Biblia que se fue ¿a dónde? Al monte Gachemén, Hexemaní. Y allí estuvo orando. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Pero también orar es humillarse, es rendirse. Y allí el Señor, hermano, fue donde Él rindió su voluntad. ¿Se recuerdan ustedes? Ahí, hermano, es donde representa el ser pasados por el proceso de la muerte en el Getsemaní. El Señor, allí en el Getsemaní, allí murió, hermano. Nosotros vemos que muere en la cruz. No, ya muere en el Getsemaní. Allí es molido. Internamente es molido. Le estoy dando una revelación de la palabra. Porque la Biblia dice que oraba con tanta intensidad que las gotas de sudor parecían como gotas de sangre. Hay científicos que dicen que vasos, hermanos, eran explotados en el cuerpo de Cristo, y eso hacía que su sudor se convirtiera como en sangre. Era allí, véanme aquí que estoy finalizando ya. Era allí donde él decía: Padre, ¿habrá alguna otra manera que pueda redimir al hombre? Padre, ¿habrá alguna otra manera que pueda proveer la provisión para rescatar a tu pueblo? ¿Hay otra manera? Padre, si es posible, haz otro plan. El Señor sabía cuál era el plan. El Señor sabía cuál era el propósito de Dios. ¿Alguien me está entendiendo en este lugar? Y el diablo decía: muchachito, te gané. Oh, sí, el Redentor, el Mesías, ahora se ha rajado, ahora se está negando al plan de Dios, porque Jesús estaba sufriendo como hombre lo que iba a padecer, hermano, como Dios lo sabía, y como hombre lo estaba sufriendo. Pero ahí estaba el maestro en el Getsemaní siendo molido. Aleluya. Y diciendo: si es posible, haz pasar esta copa. Si es posible, haz pasar esta tortura, que no tenga que morir de esa manera. Pero al final él rinde su voluntad y él dice: pero que no se haga como yo quiero, sino de acuerdo a tu voluntad. Allí le dio una sola patada al diablo. ¿Cuánto glorifican a Dios? Él rindió su voluntad. Nosotros tenemos, hermano, el término espiritual, porque eso está representando aquí precisamente este ingrediente. El aceite de oliva está representando
que tenemos que pasar nuestros propios Getsemaní. Tenemos que pasar nuestros desiertos. Tenemos que pasar nuestras pruebas. Tenemos que pasar persecuciones. Pero todo esto es una tipología de cómo somos machacados y exprimidos. ¿Para qué? ¿Para qué? La mirra no puede despedir ese olor si no es comprimida, si no es machacada. La esencia, el aceite de oliva, la oliva no podía soltar su aceite, esa fragancia, sin antes ser machacada, molida. De la misma forma, para que brote, hermano, la esencia de lo que somos en Dios, la esencia de lo que somos en Dios, tenemos que pasar esos procesos de ser exprimido, de ser machacado. Pero cuando usted tiene la unción de Dios, como dije, aunque lo pisoteen, aunque lo torturen, aunque lo machaquen, aunque lo expriman, aunque lo trituren, usted no se corre, sino al contrario, usted va a llenar su casa, usted va a llenar su vida, usted va a llenar los que están alrededor del olor grato de Dios. La presencia de Dios se manifestará en usted. Levanta las manos y alaba a Dios en esta hora. Y es ahí, en ese momento de Getsemaní, es donde todo lo sucio y escondido en nuestra vida sale. Porque es ahí donde se lleva a cabo la muerte del yo. Por eso le dije yo, ya le expliqué, Jesús no fue a morir al Calvario. No, ya había muerto en el Getsemaní. Ya había muerto a su ego, ya había muerto a su yo, ya había muerto a su voluntad. Ya había muerto. Y ese es el detalle, es el punto. Es ahí donde se lleva a cabo la muerte del yo. La muerte de nuestra voluntad. Porque por eso que muchas veces no prosperamos en nuestra vida espiritual, hermano. Porque siempre vivimos el yo, y que yo, y todo es yo. Y todo es que así lo pienso, y todo es, esta es mi voluntad, y esto es lo que yo creo. Pero allí en el Getsemaní es el lugar donde Dios trata. Es donde Dios purifica. Es donde Dios procesa, hermano, que es los motivos más esenciales de nuestras acciones, de por qué lo hacemos, lo que hacemos. Es allí. Yo sé que muchos de ustedes están allí en el Getsemaní. Muere al yo, muere a tu voluntad, que con seguridad la unción de Dios va a fluir sobre tu vida. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con mi vida? Claro, tiene que ver mucho. Primero Dios purifica. Primero Dios, hermano, sí, purifica nuestras motivaciones para poder derramar el poder de su Espíritu, para poder derramar de su unción. Él necesita primero purificarnos. ¿Para qué? Para nuestro propio beneficio. No, es para servir a los demás, es para ser de bendición. Dios te ha salvado para que sea de bendición a tu matrimonio, a tu familia, a tu vecindario, a todos los que te rodean. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermanos? Así que nuestro ego necesita ser machacado. Y como consecuencia, lo que vamos a lograr es purificación, santidad de los motivos por los cuales hacemos las cosas. Entonces, cuando hemos pasado por todo esto proceso, hermano, viene ya el arte del perfumador, que habla aquí la porción que hemos leído. Viene el arte del perfumador. ¿Y quién es ese perfumador? El Espíritu Santo.
después de todos los ingredientes, ahora se presenta el arte del perfumador. Él los unge, el Espíritu Santo, con su perfume. Él nos unge con su poder. Él nos unge con su gloria. Yo quiero más de eso. Habrá alguien que quiera más de eso. Habrá alguien que despierte hambre por eso. Aleluya, por esa unción de Dios. Así que todos los que queremos unción y llevar una vida ungida, debemos de entender que sobre todo hay que atravesar un proceso. Un proceso. No es cuestión de que ahora quiero la unción. No, hay que pasar un proceso. Para ser usado por el Señor hay que pasar un proceso. ¿Están dispuestos ustedes a pasar el proceso? ¿Sí o sí? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Hay que estar dispuestos a pasar ese proceso. ¿Sí? Y dejarse moldear y dejarse preparar para que seamos como un vaso. Como un recipiente aprobado por Dios para aportar la unción del Señor. Dios no va, hermano, a depositar su unción si no hemos sido pasados por ese proceso. ¿Cuántos en esta hora queremos esa unción? ¿Cuántos queremos esa unción? ¿Cuál es lo primero que vamos a pasar? Un proceso, diga conmigo, un proceso para ser aprobado por Dios, para aportar esa unción y donde vayamos la gente no sienta olor a carne. Yo siempre me he preguntado por qué los leones no se pudieron comer a Daniel en el foso, hermano. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Si lo tiran a usted, a unos 2 leones hambrientos que lo han puesto a ayunar 8 días, ¿qué harían con usted, hermano? ¿Qué harían? ¿Ah? Quizás ni hemos caído donde está aquello cuando ya estamos ya todos devorados. Y un león con una pata comiendo, y el otro comiendo de la mano, y el otro la cabeza, y el otro las tripas. Pero ¿por qué a Daniel no le hicieron entrada a los leones? Había una unción de excelencia en Daniel. Había una unción poderosa en Daniel, que los leones no sintieron olor a carne, ni a sangre, ni a pelo. ¿Alguien está aquí? No sintieron olor a carne humana. Ellos sintieron un olor grato. Ellos sintieron un olor de un perfumador. Aleluya, del Espíritu Santo. Era la unción de Dios. La unción de Dios hizo que los leones no se devoraran a Daniel. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos quieren esa unción de la excelencia, de la sabiduría, de la unción que estaba en Daniel? ¿Cuántos quieren eso, hermano? Para que cuando vengan los leones a querernos devorar, ellos no van a poder, porque el Señor nos ha ungido con aceite fresco y Él nos ha dado fuerza como la de búfalo. Urramaya sojalaya. Alaba la gloria de Dios en esta hora. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la clave, el misterio para que aquellos 3 varones hebreos no fueran consumidos por la llama? ¿Qué fue, hermanos? La unción de Dios. La unción de Dios. Cuando la unción de Dios está ahí, no habrá principado, no habrá potestad, no habrá poder diabólico, no habrá poder de brujos, hermano. Nada que nos destruya. Y ahí estaban
Los 3 hebreos que arrojaron al horno que fue calentado 7 veces más de lo establecido. A unas personas que llegaron a arrojarlos, ellos se murieron de tan caliente que estaba. Pero de repente comienzan a ver en el horno que no eran 3, eran 4. Eran 4. Y decía, y vemos el cuarto como el Hijo de los dioses, el Hijo del Dios viviente. Ahí estaba Jesucristo. Es que cuando la unción de Dios reposa sobre ti, ahí estará el favor de Dios, ahí estará la cobertura de Dios, ahí estará la presencia de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria en esta hora. Es la unción de Dios la que marca la diferencia, amados hermanos. Es la unción de Dios. Yo quiero más de esa bendita santa unción. Yo quiero cada día. Yo quiero, hay pasión en mí, hay anhelo en mí. He visto el favor de Dios, pero yo quiero algo más de Dios. No estoy conforme, quiero algo más. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, maravilloso Jesús, bendito Nazareno. Oh, aleluya, aleluya. Oh, yo quiero más de tu gloria. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de tu santa unción, Señor. Yo quiero más de tu espíritu. Si alguien se quiere unir conmigo aquí al frente para que juntos oremos al Señor y le digamos: Señor, he entendido por la palabra que hay que pasar un proceso. Dame la fuerza para pasar el proceso, Señor. Dame la fuerza, pero yo quiero tu unción, quiero tu gloria, quiero tu poder. ¿Dónde están esos creyentes que anhelan verdaderamente esa fuerza del Señor? Pasen corriendo en esta hora. Pasen corriendo, pasen corriendo. Aquellos que quieren la fuerza del Señor para pasar el proceso. A lo mejor estás en el desierto. A lo mejor estás en el Getsemaní. A lo mejor estás que en la tribulación, en la angustia, en la prueba. Estás pasando el proceso. No te corra, no te corra, no te corra. Solo ven al Señor y dile: Señor, dame tu fuerza para pasar el proceso. Dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza, Señor amado, porque quiero ser canal de bendición para otras vidas. Señor, quiero la santa unción, no para mi propio beneficio. La quiero para servir. La quiero para beneficio de aquellos que no te conocen y aún de tu mismo pueblo, Señor amado. Levanta tus manos, pasa corriendo y levanta tus manos. Esto se ha convertido en una campaña del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Levanta tus manos y sé sensible a la voz de Dios. Sé sensible al Espíritu Santo. Sé sensible, mujer. Oh, aleluya. El Señor quiere tomarte como un instrumento, como un recipiente aprobado, como un vaso. Oh, oh, solo pídele al Señor que te llene. Solo pídele al Señor que ponga ese aceite fresco nuevo en tu vida. Dile: Señor, pon ese aceite. Dile: Señor, satúrame con tu poder. Satúrame en esta hora, Señor. Levanta tu clamor en esta hora. Levanta tu oración a Dios. Levanta tu clamor al Señor en esta hora. Dile que estás dispuesto a pasar el proceso. Dile que estás dispuesto. Dile